Muy bien, vamos a tener un momento de oración antes de examinar las Escrituras esta mañana. Gracias te damos, oh Dios, esta mañana por tu misericordia. Abundantes son nuevas, como dice tu palabra, cada mañana. Y gracias porque nos oyes en tu misericordia. David lo dijo bien cuando dijo, entraré a tu casa en la multitud de tus misericordias. Gracias por las misericordias seguras de David. Gracias por esas misericordias que comenzaron cuando no existíamos y van a continuar por los siglos de los siglos. Pensar que nuestro fundamento, nuestra eternidad en tu presencia depende de estas misericordias inagotables. Somos vasos de misericordia y tu misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad. Es tan alta como los cielos sobre la tierra. Y te agradecemos, oh Dios, porque en esa misericordia que tienes para con nosotros, nos perdonas, nos has perdonado, nos has amado con amor eterno. Y como dice tu palabra, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Ahora, nuestro Dios, al venir a tu palabra, guía nuestros pensamientos, nuestra meditación. Necesitamos que hagas aquello que no podemos hacer esta mañana. Inclinar el corazón, abrir el oído, iluminar los ojos de nuestro entendimiento, hacer entender a nuestro espíritu. Abrir esos ojos para que podamos ver, recordando las palabras de Job, tu siervo. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y a tu siervo y a nuestro tiempo delante de tu palabra, que pueda ser de edificación para tu pueblo esta mañana, lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Voy a leer capítulo 14 de Romanos y luego un poco de capítulo 15. Y quiero ir pensando en lo que siempre tenemos en mente cuando venimos a este primer domingo de la semana, a pensar en los sufrimientos de Cristo, la persona de Cristo, obviamente, no que lo hacemos solamente una vez al mes. Pero deseo que pensemos en nuestras mentes algunas cosas que nos llevan siempre al pensamiento del Evangelio o propiamente de la cruz de Cristo. Cuando decimos una frase que Pablo utilizó muchas veces, que fue Cristo crucificado. Y cuando él dijo a los corintios esta frase, me propuse no saber, siempre cuando pienso en me propuse, pienso en Daniel y en Pablo. La Biblia dice que Daniel propuso en su corazón. Y siempre cuando pienso en me propuse, pienso en Daniel y Pablo. Me propuse no saber otra cosa, dijo, que a Jesucristo, eso es su persona, y a este crucificado, eso es su obra. Y cuando Pablo dice a este crucificado, no estaba meramente hablando de su muerte, es un término de redención. ¿Y qué quiero decir con eso? Que eso, cuando decimos Cristo crucificado, podemos pensar en Hebreos 10, por ejemplo, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por medio de la sangre de Cristo. Eso es Cristo crucificado. Cuando pensamos en Cristo crucificado, de ambos pueblos hizo uno, rompiendo la pared intermedia de separación. Eso es otra forma de decir Cristo crucificado. Cuando pensamos en que Dios fue rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, eso está refiriéndose a Cristo crucificado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, y esa dádiva fue hasta la muerte y muerte de cruz. O sea que cuando nosotros pensamos en esa pequeña frase de Pablo, abarca un término de redención que comienza en la eternidad pasada y se va a la eternidad futura. Sabemos eso porque Cristo fue inmolado antes de la fundación del mundo
Y la Escritura nos dice que hay una adoración en Apocalipsis capítulo 5 al Cordero que fue inmolado. O sea que la cruz abarca la eternidad pasada, la eternidad futura, y es el tema central que nosotros podemos ver del Evangelio a través de las Escrituras. Comienza en Génesis capítulo 1, los primeros versículos, cuando dice, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz, y separó Dios la luz de las tinieblas. Esa separación, y llamó Dios al día, a la luz día, y a la noche llamó tinieblas, y a las tinieblas llamó noche. Esa distinción hizo que se marcara a través de todas las edades los hijos de luz y los hijos de tinieblas, los que son del día y los que son de la noche. Y después Pablo cita esto en 2 Corintios 4:6 y dice, Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es que el que resplandeció en nuestros corazones el conocimiento de Dios en la faz de Jesucristo. Y otra vez el Evangelio expresado en los primeros 5 versículos de nuestra Biblia. Hay más aún ahí, en el mismo versículo 1, dice que en el hebreo el texto central, o la palabra central de 7 palabras que hay en el hebreo, es una palabra compuesta de 2 palabras en el hebreo, que es la primera del alfabeto hebreo y la última. O sea que cuando leemos en la centralidad del versículo hebreo de capítulo 1 de Génesis, versículo 1, la palabra central de ese versículo es alfa, omega, principio y fin, el primero, el último. O sea que en el centro del texto de Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en el centro de ese texto está el nombre de Cristo mencionado, como Él es la centralidad de todas las cosas. O sea, uno puede mirar, llegamos a Génesis capítulo 2, el árbol de vida. Génesis capítulo 3, Dios ocultamente mata a algunos animales para poder cubrir a Adán y Eva, y así vamos llevando a través de las Escrituras. Génesis 4 comienza el sacrificio de Abel representando a Cristo crucificado, y así a través de las Escrituras siempre tenemos el mensaje de la cruz. O sea, otra frase que me impacta a mí es 1 Corintios 1:18, Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar la palabra de la cruz. Y me gusta esa frase. La palabra de la cruz es la palabra logos, el logos de la cruz. Ustedes se acuerdan que cuando Caín mató a su hermano Abel, Dios se acercó y le dijo, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. El único que escuchaba esa voz era Dios. Dios escuchó el clamor de la sangre de Abel. Y Caín obviamente no sabía. Dios dice, la sangre de tu hermano clama a mí. Tremendo. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, al capítulo 12 de Hebreos, tenemos la sangre que clama más que la sangre de Abel. Y nosotros pensamos cuánto clamaba la sangre de Cristo al oído del Padre. Si la de Abel clamó, cuánto más la sangre de Cristo. El silencio. Pero el logo de la cruz, la palabra de la cruz, lo que habla la cruz, es eterno. Yo no sé todo lo que habla la cruz. Si podemos empezar, podríamos decir, el logo de la cruz es redención. La cruz nos habla de redención. La cruz nos habla de propiciación. La cruz nos habla de reconciliación. La cruz nos habla de perdón, lo que estamos estudiando de Dios. La cruz nos habla de amor eterno, misericordia eterna, paz eterna. El logo de la cruz es extenso. Lo que nosotros conocemos y lo que aún no nos ha sido revelado. Creo eso yo por Efesios 2:7. Dios nos va a hablar acerca de sus bondades en Cristo por los siglos de los siglos. Cosas que todavía ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre. Por eso cuando leemos la Escritura, yo siempre decía a mis estudiantes en la clase de Romanos, en el instituto, es bueno poner una cruz al lado de cada palabra que nos indique algo del Evangelio o algo acerca de lo que pertenece a todo el mensaje del Evangelio. Y cuando leemos Romanos 14, dice recibid. Esa primera palabra es tremenda porque nosotros hemos sido recibidos por Dios a través de la muerte de su Hijo. Recibid al débil en la fe. Ya de por sí el débil en la Escritura
introduce a toda condición de todos los que estamos aquí presentes y que conocemos a Cristo. ¿Por qué? Porque en el 1 Corintios capítulo 1 nos dice que Dios escogió al débil para avergonzar al fuerte. Recibid al débil en la fe. Yo sé que está hablando de otro tema Pablo aquí, pero enfocando el mensaje. Recibid al débil en la fe. ¿La fe en qué? La fe nos habla otra vez del Evangelio, de toda la doctrina que pertenece al Evangelio. Recibid al que está creyendo en Cristo. Recibid al que tiene su confianza en aquel que murió por él. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Y es tremendo que el apóstol Pablo va de una obra tan gloriosa como es el Evangelio, a algo tan insignificante como la comida. Lo que se ve en Romanos 14 y 15, no lo vamos a desarrollar porque no es el punto que quiero llevar, pero lo que sí se ve es que las cosas tan pequeñas destruyen la obra de Dios. Las cosas tan pequeñas destruyen la obra de Dios. Porque uno dice, Pablo, el que come no menosprecia al que no come. Y acá hay una contención de igualdad. O sea, los débiles y los fuertes están contendiendo. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come. Y el motivo, el fundamento de esto es porque Dios le ha recibido. Sí, a ese que es débil, a ese que es fuerte, ambos recibidos por Dios. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Pues su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Si quieren nos remontamos a Romanos 5 con la firmeza. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, a esta gracia en la cual estáis firmes. La firmeza de nuestra esperanza en Dios pertenece al Evangelio. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Pero quiero que sigan el hilo del apóstol Pablo para el Señor. No es más el tema esta mañana, pero quiero que piensen en esto 7 veces. Lo dice en Romanos 14. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor, no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. El que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Juan 4. Porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Porque si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. 6 veces ya. Pablo está diciendo, la vida del creyente está totalmente enlazada al Señor. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para esto mismo, para ser Señor. O sea que todo este énfasis de Pablo es cada creyente está totalmente ligado a una persona, no a ti, no a mí, a Él. A Él. Y esto sucedió a través de su muerte, su resurrección. Pablo lo dice en versículo 9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, para que mi hermano débil, todo lo que hace, lo hace para Él. Y mi hermano fuerte, todo lo que lo hace para Él. Y si vives para Él y si mueres para Él, es para el Señor. Y esto es obra de su crucifixión. De Cristo crucificado, resucitado y volvió a vivir. Lo tenemos expresado de otra forma en 2 Corintios 5, 14 y 15, cuando Pablo dice, el amor de Cristo me constriñe, pensando que si uno murió por todos, luego por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió
y resucitó por ellos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Acá hay una frase que voy a simplemente volver a mencionar en el pensamiento que he desarrollado esta mañana. Todos nosotros, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Nadie que es creyente va a zafar de esa hora. ¿Cuándo va a ser? Algunos creen que va a ser enseguida después que el Señor venga a buscar a su pueblo. Parece indicar eso Apocalipsis capítulo 2. Yo vengo y mi recompensa conmigo. El primer tema en la agenda del Señor, cuando viene a buscar a su pueblo, es dar lo que hayan hecho, sea bueno o sea malo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. No tengo que dar cuenta a Dios por Miguel. Y Miguel por mí. Pobre Miguel sí tenía que dar cuenta por mí. Yo voy a dar cuenta a Dios por mí. Vos vas a dar cuenta a Dios por ti. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Se pone bastante pesado esto, hermanos, cuando Pablo escribe a los Corintios y le dice, no juzguéis nada antes de tiempo, antes que venga el Señor, el cual aclarará lo oculto de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza a Dios, también tremendo, que Dios nos va a alabar. Pero cuando estudiamos las 7 iglesias de Apocalipsis, hay alabanzas y no hay alabanzas. Hay momentos en cuales el Señor alaba y hay momentos que no. Así que dice Pablo, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir. Si van a hacer algo con el pueblo de Dios, decidir no poner tropiezo u ocasión de caer el hermano. Yo sé. Y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, más para el que lo piensa, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Acá empieza a profundizar Pablo en la relación de la muerte de Cristo. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, esa es la palabra griega, causar tristeza. O sea, nosotros podemos causar tristeza a nuestro hermano. Es como la misma palabra que aparece en Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Causamos tristeza al Señor. Ya en Génesis 6, el Señor dijo, me duele haber hecho al hombre sobre la tierra. Yo me imagino cuando el Señor estaba sentado ahí, después que María rompió la caja de alabastro y empezaron las acusaciones a su derroche para ellos de esto que había hecho. Yo me imagino lo que pasó en ese momento con los discípulos, cómo ellos empezaron a hablar y criticar, especialmente Judas Iscariote, nos dice el comentario de uno de los evangelistas, que empezó a decir esto se podría haber vendido, dado a los pobres, y él no tenía preocupación de los pobres, dice la Escritura, sino que sustraía de la bolsa. Y el Señor no soportó las críticas, las opiniones que se estaban dando de ese asunto. Ustedes conocen la historia. El Señor ahí frenó la boca de ellos y dijo, dejadla. A veces ese dejadlo, yo creo, es pausado por algunos años y a veces hasta el día de la eternidad. A veces nos vamos a llevar sorpresas de cosas que hemos dicho, hermanos, que totalmente equívocas. Ya no andas conforme al amor. Si causaste tristeza, dice Pablo en versículo 15, si por causa de una cosa tan simple y pequeña como comer o no comer, si podíamos comer fiambre o no poder comer fiambre, porque había un problema de conflicto entre los creyentes gentiles y los creyentes judíos. Sinceramente ellos luchaban, pobres judíos, que luchaban con toda la costumbre que venían trayendo de años, de siglos, y de repente en Cristo Jesús podían comer libremente. Y tenían una lucha, muchos de ellos tenían problemas.
de conciencia y no podían. Y el gentil no tenía problemas de comer eso. Y había un problema dentro de la iglesia. Esto pasó a los corintios, pasó aquí a los romanos y también pasó en la iglesia de Galacia. No hagas que por tu comida, por la comida tuya, acá viene el argumento de Pablo es, se pierda aquel por quien Cristo murió. Y el argumento de Pablo es la cruz. Y esto lo he dicho tantas veces, hermanos, en mi ministerio cuando estaba en Ezeiza, que lo que une nuestras vidas no es que estemos de acuerdo en lo que comemos, sino en quién nosotros creemos. Y lo que une nuestras vidas es eso. Y lo peor de todo es que se pierda aquel por quien Cristo murió. Es esa palabra que tenemos en Lucas capítulo 15 y en otros pasajes como Juan 3:16. No se pierda, mas tenga vida eterna. Yo sé que hay un pensamiento diferente aquí. El hermano por quien Cristo murió no se pierde eternamente. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida, ni bebida, ni justicia, sino paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, o sea, no contendiendo, no causando tropiezo, que voy a tratar este tema, pero en Romanos 15, agrada a Dios. ¿Has pensado esta mañana que tu conducta agrada a Dios o no le agrada? Ya lo vamos a ir a ver. Y es aprobado por los hombres. Y aquí quiero que noten esto, que la mente de Pablo es importante las dos cosas. ¿Qué dos cosas? Dios y los hombres. Hay gente que se justifica en esto. Yo hago todas las cosas para el Señor. Piensen lo que piense la gente. Equivocado. Le voy a mostrar eso en la Escritura. Es un concepto erróneo. En inglés es una frase que no sé cómo se traduce en español, pero tiene que ver con una forma de zafar. Pero hiciste tropezar, pero yo lo hago para el Señor. Si él tropieza, mala suerte. No, es que necesita ser probado por los hombres. Aprobado por los hombres, la palabra griega dóquibos, que es poner en el fuego y ver si pasa la prueba. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que, y este versículo es tremendo, sigamos, es la palabra perseguir, como perseguimos la hospitalidad, Romanos 12, es perseguir, como la persecución que viene a los creyentes por causa de Cristo. Dice, persigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Si estamos causando contiendas y divisiones, Dios no es un Dios de confusión, sino de orden, y es un Dios de paz. Si en la iglesia, si en el cuerpo hay problemas, hay desavenencias, no digan, bueno, la culpa es del hermano débil, la culpa es este. No, sinceramente no. El problema es que no estoy honrando al Señor en lo que debo honrar. Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Es una frase más fuerte de Pablo. No destruyas, la palabra apóluma en el griego que significa destruir. Se utiliza muy fuertemente en las Escrituras. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Uno dice, ¿cómo puede uno destruir la obra de Dios? Bueno, Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 3 del templo de Dios. El que destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Esa es una cosa bastante seria, hermanos. Yo lo voy aprendiendo a través de los años, pero es una cosa bastante seria. ¿Cómo tratas al hermano? Esto me llevó años atrás a hacer un estudio sobre la manera que hablamos, y lo enseñé por varias semanas, no me acuerdo cuánto tiempo en Ezeiza. La manera que hablamos. La manera que tú hablas a tu hermano me indica tu concepto del Altísimo. Y tú dices, ¿cómo?
Bueno, Job lo dijo de esta forma, en el capítulo 31 de Job. Dijo, cuando mi siervo me hablare a mí, le hablaré de igual a igual, dijo. Porque el que me hizo en el vientre a mí, lo hizo a él también. Somos los dos hechos del mismo barro, por ende yo no soy más que él, ni él es menos que mí. Somos iguales, somos formados por Dios. Por ende tengo que tener cuidado como hablo con él, porque no me pedirá cuenta el que me hizo a mí en el vientre, a él y a mí. ¿No vamos a dar cuenta? Eliú, habiendo escuchado a Job decir esto, dijo, bueno, yo soy cortado al mismo barro y mis palabras no van a ser hirientes a Job. Yo lo que voy a hacer es engrandecer a Dios y dejar que Dios obre en Job. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. La pregunta que me viene a la mente es, ¿con qué derecho aplastas a un hermano? O que sabe menos que vos, o que entiende menos que vos, o que no lo ves con aptitudes maduras en el Señor y dice cosas y surge un pecado tremendo en la iglesia que es menospreciar. Menospreciar es desvalorar, desestimar, no darle valor a una persona. Y la Biblia dice, el que menosprecia a su prójimo carece de entendimiento. Falta sabiduría. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Y acá viene el argumento de Pablo. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Esto es lo que llamamos la parte práctica de la cruz. Sí, Dios perdonó tus pecados en Cristo. Sí, Dios tuvo misericordia de ti. Sí, Dios hizo la reconciliación. Sí, Dios obtuvo la redención. Sí, Dios realizó la propiciación. Pero también en el Calvario está la comida y bebida. También en el Calvario está el cuidado de cómo se conduce tu hermano y cómo tú tienes que cuidar de su alma. Tienes tu fe, tenla para contigo mismo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. Y acá vamos al pensamiento esta mañana. Así que, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Y la palabra soportar es no aguantar. No es Efesios 4, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Esta es la palabra cargar, llevar. Es la que está en Gálatas capítulo 6, versículo 2. Llevad las cargas los unos de los otros y así cumplir la ley de Cristo. O sea que lo que está diciendo la Escritura aquí es, los que se sienten maduros en el Señor, los que se sienten que han crecido en Cristo, los que han crecido en el conocimiento del Evangelio en su pureza y que ha obrado en sus corazones, naturalmente cargan con la debilidad, las flaquezas de los débiles. Y la esencia es autonegación. Este concepto de autonegación nace en Lucas 9:23, cuando dijo Cristo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Este concepto de autonegación nace en el concepto de no agradándonos a nosotros mismos. O sea que no estoy buscando mi voluntad en cuando estoy dentro de la iglesia. Uno dice, pero pastor, ¿y cuándo busco lo mío? ¿Y cuándo miro por lo mío? Versículo 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. O sea que, voy a ilustrarlo. Y termina con esto Pablo ahí, para edificación. O sea que yo tengo que buscar todo el tiempo que estoy con Lucas, mi hermano, lo bueno para él y que agrade. Nosotros, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno.
Y uno dice, pero usted dijo, acá hay un poco de confusión, hay que agradar a Dios y hay que agradar a los hombres. Las dos cosas. Pero en el Evangelio. Ya vamos a ir ahí, déjeme decirle, las dos cosas. En el Evangelio. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo. O sea, yo tengo que buscar el bien de Lucas para edificación. Pero yo, Lucas, tiene que buscar el bien mío. Y si la iglesia se ocupa debidamente de Romanos 15:2, no hay nadie que quede sin ¿qué? Edificación. Porque yo busco agradar a Jero y Jero busca agradarme a mí. Y así en el cuerpo. Se llama Efesios 4:16. La mutua edificación del cuerpo. Cada miembro se preocupa por el otro. Yo me preocupo por Lucas, Lucas se preocupa por mí, yo me preocupo por Jero, Jero se preocupa por mí. Y así en el cuerpo. Nadie está fuera de ¿qué? De preocupación. Ahora, si vives aislado y no quieres entender el Evangelio, el Evangelio es el corazón de esto. La preocupación por nosotros. Uno dice, bueno, pero ha enseñado tantas veces Romanos capítulo 3 que Cristo murió por Dios, es verdad. Pero Romanos 5, Cristo murió por nosotros. Romanos 5, versículo 8 dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí hay otra verdad gloriosa. La verdad es las dos esencias del Proverbios capítulo 8. Mis delicias son con Él y con los hijos de los hombres. Dual. No quites la otra parte, no desbalancees el Evangelio. No digas, es solamente Dios y no hay hombre aquí. No, es Dios y los hombres. Son las dos cosas. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Acá está la tercera vez que aparece esta palabra agradar. La primera es en el versículo 1, dice, no agradarme a mí mismo, sí agradar a Lucas. ¿Por qué? Porque el Evangelio supremo es que Cristo no se agradó a sí mismo. Barnes, en su comentario de este pasaje, alinea 5 distintas posibilidades a esta frase, no agradó a sí mismo. Yo siempre he entendido una propiamente, que uno a veces dice, pero si no busco lo mío, ¿cuándo voy a estar satisfecho? Tienes mayor satisfacción en el hacer la voluntad de Dios que no hacerla. Si tú dedicas tu vida en la semana, de lunes a sábado, a ti mismo, y el domingo, bueno, te tienes que cruzar con algún creyente que no tienes ganas de ver, pero lo haces igual porque vas a esa iglesia y ahí congregas y demás. Y tu vida como creyente pasa 6 días a la semana centrado en ti mismo. No preocupado si fulano no vino, mengano no vino, aquel no estuvo. Y decir, bueno, pero eso estaría pastoral. La Biblia dice en 1 Corintios 12 que la preocupación del cuerpo es de todos los miembros. No de uno solo. Es de todos. O sea, tú preguntas, bueno, esta semana, ustedes saben, yo estaba un poco, y la semana pasada un poco enfermo. Todos los miembros del cuerpo oraban por mí. Acá tenemos a Celia también, que está pasando momentos de salud difícil. Todos los miembros debemos estar preocupados. ¿Por qué? Porque Pablo dijo, Dios hizo el cuerpo de tal forma que si un miembro duele, los demás duelen con él. Yo te golpeo el martillo en el dedo, pero a vos te duele todo. Y parece que te duele todo el cuerpo, y es el dedo nomás. Pero un cuerpo perfectamente unido, como Pablo escribió en 1 Corintios 1:10, es un cuerpo que siente lo mismo. Y aquí él dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban, que esto es una cita de Salmo 69, que Salmo 69 aparece por lo menos 7 veces en el Nuevo Testamento mencionado. Un pasaje mesiánico tremendo. Y nosotros estamos acostumbrados a leer, déjenme llevarles ahí un momento, déjenme llevarle un segundo al Salmo 69, no le voy a leer el Salmo entero, pero sí una frase aquí, que he mencionado tantas veces. Escúchenlo, versículo 20. Esto es el Salmo 69. El escarnio ha quebrantado mi corazón. Esto es Cristo hablando.
y estoy acongojado. Esta siguiente frase es tremenda. Esperé quien se compadeciese de mí. Y no lo hubo. Este no está citado en Romanos 3. No hay quien busque a Dios. No hay quien entienda. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No hay quien tenga compasión. Pero Dios es testigo que no hubo una sola alma que le tuvo compasión. Y sin embargo, cuando tú clamas, Él responde. Cuando tú vienes a Él, Él responde. Él dice aquí, esperé quien se compadeciese de mí. David lo dijo, y consoladores, perdón, y ninguno hallé. Y consoladores, y ninguno hallé. Ninguno hubo, ninguno hallé. ¿Saben cuántas veces he pasado por el Salmo de David, donde él dice, miré a mi izquierda y a mi derecha, y no hubo quien cuidase de mi alma? No hay. No hay quien vele por mí, no hay quien cuide de mí, no hay quien me consuele a mí. Ninguno hallé. Y uno dice, estoy buscando eso. Sí, pero hermanos hay que pasan por dolor y quebranto y están acongojados y necesitamos no ser como los amigos de Job. Bueno, déjenme llevarles algunos versículos esta mañana. Anoté el título de esto, se parece, agradar a Dios. Pero lo primero que aquí lo quiero llevar a pensar un momento nomás esta mañana es, los hombres no buscan por naturaleza agradar a Dios, y hay versículos que nos dicen esto. Y los que viven, estos Romanos 8:8, según la carne, no pueden agradar a Dios. O sea que si toda la semana, tú decías, esta semana, 1 Corintios capítulo 3, anduve en la carne pura. Te voy a decir algo, no agradaste a Dios. Si toda esta semana fue vivida poniendo delante de mis ojos cosas injustas, como dice el Salmo 101. Me acuerdo cuando abría la Biblia de mi madre, que tenía ahí en su lugar donde ella pasaba tiempo con el Señor, la abría porque ella siempre anotaba cosas, y siempre que pasaba por el Salmo 106, donde dice, no pondré delante de mis ojos cosas injustas, al lado tenía televisión. Tenía al lado televisión. ¿Por qué? Porque Pablo dijo en los Filipenses, capítulo 4, versículo 8, en esto pensad, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo verdadero, todo lo digno de alabanza, todo lo que tenga buen nombre, si hay virtud alguna, en esto pensad. Está lejos de lo verdadero, ¿no? Todo lo que vos ves en televisión es mentira. Nos gusta mirar una película, una serie. Yo con Lisa miramos una al mediodía cuando estamos comiendo. Pero es todo mentira. Yo le decía a veces la cargo a ella porque le digo, ese tipo estaba en la otra película, pero en la otra murió. Me dice, no la arruines. Los cuales, escuchen ahora, los cuales mataron al Señor Jesús, esto está hablando la nación de Israel, a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron. Y esta es la conducta de vida. No agradan a Dios. No es meramente lo que estoy haciendo, es mi conducta, es mi manera de hacer. Cuando Cristo habló de este tema, dijo en Juan capítulo 16, estos creen que están sirviendo a Dios cuando os persiguen y os maltratan. Creen que le están haciendo servicio a Dios. Aquí Pablo dice, no agradan a Dios. Se oponen a todos los hombres, impidiéndoles hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. No agradan a Dios. Pablo dice a los corintios, del pueblo que salió de Egipto con Moisés, da una lista de cosas que ellos eran participantes, y llega al versículo 5 y dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. No agradaron a Dios.
la multitud que estaba en ese lugar. Después tenemos estos, lo cual Pablo menciona. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Nada más. Es eso nomás. Lo hago porque Jero me está mirando, lo hago porque Lucas me está mirando, lo hago porque Lucía me está mirando. Como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón haciendo la voluntad de Dios. Ahí nadie ve, solo Dios. Cuando hace la voluntad de corazón, solamente Dios ve. Lo vuelve a repetir a los colosenses: siervos, obedeced en todos vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino de corazón sincero, temiendo a Dios. Pero no digo, pastor, que hay que agradar a los hombres en el Evangelio. Fuera del Evangelio no. En Cristo sí, fuera de Cristo no. Mateo 23:5 dice: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Juan dice: porque amaban la gloria de los hombres más que la gloria de Dios. Y este es el comentario. Cuando ustedes leen 2 Samuel capítulo 11, no lo vamos a hacer esta mañana, pero cuando terminan, hay toda una tramoya de David, está tratando tratar de arreglar este barro en el cual se metió, este lío, este adulterio, luego pasa por homicidio, y cuando termina todo, y puede respirar porque finalmente pudo matar a Urías, y finalmente el último versículo, el versículo 27, cuando David había terminado todo este suceso, la última frase del último versículo del capítulo 11 dice esto: mas esto que David ha hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. El comentario divino de todo ese capítulo de David, que habrán pasado algunos días o semanas, no sé cuánto tiempo fue, en el comentario de Dios es: mal. Qué mal. Y este es un hombre justo. Este es cuando Lisa subió, creo que ayer, en un dicho de Piper: el hombre más sabio, Salomón; el hombre más fuerte, Sansón; y el hombre conforme al corazón de Dios, David. Todos cayeron por la tentación de la mujer. Esto que David había hecho, dice la Escritura, fue desagradable a Jehová. ¿Y qué hizo Jehová con esto? Eso pasó y Dios esperó 9 meses. ¿Por qué 9 meses? Porque cuando se acercó a Adán en el huerto, le dijo: ¿dónde estás? Y Adán le dijo: me escondí, porque tuve miedo, porque estoy desnudo. Adán podría haber venido corriendo y dicho: he pecado. Podría haber hecho lo que dijo el hijo pródigo: he pecado, pero no lo hizo Adán. Estaba ocultando, se ocultó porque ahora venía la presencia de Dios y era una presencia audible, no creo que era visible, pero era audible. Se escuchaba la voz paseando en el huerto del día, y en el frío del día, literalmente, o sea, tempranas horas de la mañana quizás. Estaba paseándose Dios por el huerto y escuchó, y Adán escuchó: ¿a dónde estás tú? La pregunta de Dios tiene que ver con el primer mandamiento, que aún no había sido escrito, pero estaba escrito en el corazón. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu cuerpo, con toda tu mente. Esa es la primera pregunta: ¿dónde estás tú? La segunda pregunta es a su prójimo: ¿dónde está tu hermano? Y eso es: amarás a tu prójimo como a ti mismo, el segundo mandamiento. Así que las primeras preguntas de Dios en la Biblia, uno tiene que ver con mi relación con Él y otra tiene que ver con mi relación con mi hermano. ¿Qué es lo que resuelve el Evangelio? Mi relación con Él y mi relación con mi hermano. Eso lo resuelve el Evangelio. Cristo nos trae una reconciliación con su Padre y una reconciliación con los hermanos. Nos une, ambos pueblos hizo uno. ¿Con qué derecho vas a romper lo que Él unió? Cuando hacemos como el divorcio en un matrimonio, decimos: bueno, se puede separar, y bueno, hay circunstancias. Pero lo ideal, lo correcto es lo que Dios unió, no lo separe, ¿no? Y quede agradando a Dios. Ya leímos esto, así que no voy a volver a esto. Pero sí quiero que vean 1 Corintios 7. Son pensamientos sencillos, pero escúchenlo. Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer.
El que está casado no tengo que ni explicar. Bueno, no. No podía pasarla. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Sigo. No seáis tropiezo, dice Pablo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos en el Evangelio, porque lo dice aquí. No procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, ¿para qué? Para que sean salvos. Mi búsqueda de agradar, qué sé yo, a alguien que no conoce a Cristo, es con el fin de que él, ¿qué? Conozca a Cristo. ¿Y cómo lo hacía Pablo? Con la descripción de esto está en 1 Corintios capítulo 9. Me he hecho para los judíos como judíos, me he hecho los gentiles como gentiles, al que es libre como libre, al que es siervo como siervo. Me he hecho de todo a todos para ganar a mayor número, para no ser un tropiezo al Evangelio. La conducta de Pablo en 1 Corintios 9 tenía que ver con el Evangelio. Pues busco el favor ahora de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Si pues todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. En el contexto de Gálatas, está hablando de su vida antes de Cristo. Y antes de Cristo, Pablo era un fariseo que buscaba agradar a los hombres. Y dice, ahora que estoy en Cristo, no busco agradar a los hombres. No busco la aprobación humana, sino que fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, los cuales, ya lo leía lo había quitado. Me gusta de Pablo a Timoteo. Ninguno que medita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Porque el que me envió conmigo está, dijo Cristo, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Miren, qué tremendo testimonio si morís y tu testimonio agradó a Dios. Pero sin fe, dice el autor, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y ahora pauso aquí un segundo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente. Esto es paralelo a lo que le dijo Dios a Moisés, al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. No me acuerdo si es el 31 o el 32 de Deuteronomio, donde dice, fuisteis rebeldes en mi presencia, mucho más lo seréis en mi ausencia. El contraste es, ni mi presencia os hizo ser obedientes. Fuisteis rebeldes en mi presencia, mucho más lo seréis en mi ausencia. Aquí Pablo dice, cuando el temor de Jehová reina, como en José, aun cuando está lejos de casa, Jehová y su temor permanecen. Se le presenta a una mujer para tentarlo, para acostarse con ella, y José resiste a esa tentación. ¿Por qué? ¿Cómo podré yo hacer este gran mal y pecar contra? No dijo contra tu esposo, no dijo contra mi padre y mi familia, y bueno, dijo, ¿cómo podré yo hacer este gran mal y pecar contra Dios? Él dejó su casa, dejó su familia, ya sé que fue llevado, pero lo que no pudieron sacar del corazón de José era el temor que permaneció en él donde estaba. O sea que cuando el temor de Dios está en nuestros corazones, somos los mismos siempre en todo lugar. En lo secreto y en lo público somos iguales siempre. Pero cuando el temor de Jehová no está en nosotros, y es un mero temor de hombres, donde nadie nos está mirando, nos portamos como nuestro corazón desea hacerlo. O sea, nos alejamos de ese temor que aparentamos a los hombres. Pero esta era la marca de los creyentes de Filipo. Habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino que esa obediencia se ve mucho más en mi ausencia. Es tremendo. Ustedes verdaderamente aman a Cristo.
Porque el amor de Cristo los constriñe a ser obedientes cuando nadie está mirando. ¿Y de qué se trata esto? De esto, 2 Corintios 5, 9 y 10. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Está hablando de Cristo. Es una palabra interesante esta, no la remarqué, enseñé esto años atrás en Corinto. Si enseñé en Corinto, es un problema. Tendría más o menos la edad de acá de Lucas Segovia, pero no. Enseñé en Ezeiza, cuando enseñé 2 Corintios. Procuramos en la palabra amor por honra. Una tremenda palabra griega. Amor por honra. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Que nosotros queremos la honra de honrar. El que me honra, yo le honraré. Amor por honra es, quiero la honra de Dios y vivo para su honra. Entonces lo busco agradar para ser honrado por Él. Eso es lo que más deseo, su honra. Procuramos, dice, amor por honra, también o ausentes o presentes, serle agradable, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y yo les dije, para que vean cuán importante es Dios y los hombres. Hallarás gracia, dice Proverbios 3:4, y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. 1 Samuel 2:26 de Samuel. El joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Lucas de Cristo dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Hechos 2:47, primera parte de la frase del versículo, dice, alabando a Dios y teniendo ¿qué? ¿Favor con quién? Los hombres, el pueblo. Romanos 14:18, pero el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios, es aprobado por ¿quién? Los hombres. 2 Corintios 8:21, uno de mis favoritos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también ¿qué? Los hombres. O sea que hay una pluralidad de agrado en el Evangelio, en Cristo, continuamente. Hebreos me encanta, esto lo cito muchas veces a muchos hermanos porque actúan de esta forma. Pues Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, eso es Dios, en que habéis servido a los santos. Esos son los hombres. O sea, la dirección de servicio es siempre la misma, hacia Dios y cuando hace a Dios. Y yo lo pensé de esta manera, perdón esta ilustración, una ilustración medio pobre, pero siempre lo he empezado, estaba leyendo hoy Josué, esta mañana capítulo 3, donde dice que cuando Josué manda a los sacerdotes a pisar las aguas del Jordán, dice que la época que cruzaron el Jordán era la época donde había más caudal y la vida se desborda en sus costados. Cuando tu caudal es Dios, tan solo Dios, lo que se desborda es hacia su pueblo. Tenlo por cierto. Va a afectar los pies de los santos, va a afectar a los creyentes. Tú no tienes que preocuparte, estoy haciendo para los hombres, estoy haciendo para Dios, no. Dedica tu caudal a Dios y si en verdad es a Dios, va a desbordar para con los hombres. Pablo estaba tan entregado a Cristo que afectaba a todas las iglesias. Todas las iglesias eran afectadas por su ministerio. Termino con esto esta mañana. Ninguno busque su propio bien. Todo me es lícito, dice Pablo, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. O sea, en el cuerpo de Cristo tú puedes por ahí decir, yo voy a tomar una botella de vino, un vaso de vino, total, para mí no es problema. Yo tenía hermanos en Ezeiza que cuando me invitaban a comer una fiesta así de 24 o 31, íbamos con Lisa, tenía un hermano que me metía la botella abajo de la mesa. Tenía miedo. Yo le dije, yo no tengo problema que vos tomes. La Biblia no prohíbe tomar, sí emborracharse, la Biblia no prohíbe tomar. Ahora no empiecen a sacar de la manga las botellas de cerveza que trajeron y todo eso. Vos especialmente, Fátima. No.
Pero la Biblia dice que Jehová hizo el vino para alegrar el corazón del hombre, Salmo 104. El vino no está más. Es más, los sacerdotes no podían tomar vino durante sus 7 días de ministración. Estaban en el tabernáculo 7 días. Dios dice, no tomarás vino, pero después podrás tomar vino y hasta bebida fuerte. Ni sé de qué habla el Señor. Lo único que sé es esto, que en el Nuevo Testamento es mi convicción personal, hay algunos que interpretan diferente, no le dice al obispo, no tomarás, no se ha dado el vino, y al diácono dice, no se ha dado mucho vino. Mi humilde opinión es que el pastor no debería tomar vino, porque se pierde la sobriedad y cuando alguien viene a pedirle consejo, no estaría para dar consejo. Mi humilde opinión, hay quienes piensan diferente. Todo me es lícito, todo, pero no todo conviene, todo me es lícito. Pablo dijo, no comeré carne ni beberé vino. Si esto hace tropezar a mi hermano, no voy a hacer que las cosas pequeñas de esta vida, que son permitidas, que son lícitas, sean un tropiezo a mi hermano. ¿Y qué gobierna eso, Pablo? La cruz, el evangelio. El evangelio. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. No procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. El amor, la esencia del amor para con Cristo, para con el hermano es esto. No hace nada indebido, no busca lo suyo. No se irrita, no guarda rencor. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque tal es sacrificio sagrado a Dios. Y en el contexto tremendo de Filipenses 2, hablando de un joven que lo había engendrado en Cristo y que tenía un corazón sincero para con los filipenses, que se llamaba Timoteo, dice este comentario de él. Todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. El versículo siguiente dice, no, Timoteo. Yo no puedo poner a Timoteo en esta categoría. Todos conocemos Filipenses capítulo 1, versículo 21. ¿Alguien me lo puede citar de memoria? Filipenses 1, 21. Para mí, el vivir de Cristo. Pero si yo le pregunto a la iglesia qué dice Filipenses 2, 21, es todo lo contrario. El 1, 21 todos lo conocemos, pero casi la mayoría vivimos en el 2, 21. Todos buscan lo suyo y no lo que es de Cristo. Les cuento esta historia para terminar. El gran predicador le pidió al encargado de una caballeriza local el mejor caballo que tuviera. Brooks le explicó, voy a dar un paseo con un buen amigo y quiero lo mejor para la ocasión. Mientras el encargado enganchaba un caballo a su carruaje, le dijo, este animal es tan perfecto como un caballo puede serlo. Es amable, dócil, inteligente, bien entrenado, obediente, dispuesto, responde al instante a todas tus órdenes, nunca da coces, se resiste, ni muerde, y vive solo para complacer a su jinete. A lo cual respondió, ¿crees que podría conseguir a ese caballo que sea miembro de mi iglesia? No tenemos miembros así, ¿no? Obviamente no estoy hablando ni de Nuevo Julio ni Bragado, son todos perfectos. No sé con quién está hablando antes de la reunión. Con Lucas Segovia, estábamos hablando de la imperfección de la iglesia. Le dije, ¿puede ser que la iglesia de 9 de julio sea la única iglesia que tenga un pastor perfecto? Ay. Si buscas agradar a Dios, que es el mensaje del Evangelio, y tú dices, ¿es el corazón del Evangelio? Sí, escúchalo. Es Hebreos capítulo 10. En el rollo del libro está escrito de mí, y aquí vengo, Dios, para hacer tu placer. ¿Y dónde sacamos la frase, mi placer es tu placer? Desde la cita de Isaías capítulo 40, versículos 6 al 8. Tu ley está en medio de mi corazón. Se me complace, se me llena el corazón con tu placer. Te puedo decir algo, que cuando te complaces a ti mismo, terminas vacío. Cuando buscas la complacencia en tu Dios, estás lleno de gozo.
Nunca te va a faltar gozo si sirves a Dios y a los santos. Sí te va a faltar gozo cuando te centras en ti mismo. Voy a pedir a Lucas y más si puede repartir el pan y la copa, y a Lisa si puede tocar el número 18. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Si pensás en la comida y la bebida, Cristo asoció su muerte y su cruz a eso. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, dijo Juan capítulo 6. Tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. ¿Todos juntos? Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. ¿Todos juntos? Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a orar. Otro día de resurrección, oh Dios eterno, pensando en la muerte de nuestro Señor. Nosotros pensamos en esta hora el precio, el costo del Evangelio y sobrepasa nuestro entendimiento, nuestra comprensión. Es triste que no podamos dejar ciertas contiendas y disensiones entre hermanos que no tienen valor, cuando aquel que nos amó pagó tan alto precio. Los contrastes son incomparables. Ayúdanos, oh Dios, a negarnos a nosotros mismos algunos de estos deleites momentáneos de la vida, si entendemos que esto ofende o debilita o hace tropezar a un hermano. Oh Dios eterno,
Ayúdanos a comprender la profundidad del Evangelio, aquello que une a tu pueblo en un mismo sentir, en un mismo pensar, en un mismo amor. Lo que hemos cantado esta mañana, amante de mi ser. No hay nadie que nos ha amado como tú nos has amado y demanda nuestra alma, nuestro ser, nuestro todo a ti. No permitas, oh Dios eterno, que las cosas triviales de esta vida destruyan entre los hermanos la obra de Dios. Bendice nuestro tiempo juntos de comunión y gracias por este tiempo que podemos participar juntos en alabanza, en adoración, en las canciones y en el oír de tu palabra. Bendice a tu pueblo, lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. El Señor les bendiga.